Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo curso de PHP. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, empezamos el curso, o mejor dicho, la rama, la orientación de PHP enfocado a objetos, una programación orientada a objetos. ¿Y qué es eso de la programación orientada a objetos en PHP? Bueno, en PHP o en cualquier lenguaje. Bueno, pues es un paradigma de programación, ¿vale? Que está orientado, como ya decimos, a objetos, ¿vale? Que es una forma de, digamos, de construir, de diseñar o incluso de implementar programas, que en nuestro caso, bueno, pues va a ser una página web, que está basado en objetos, ¿vale? Y esto de los objetos, pues tenemos que pensar que son como los objetos de la vida real, ¿vale? Para que entendáis el concepto incluso, ¿vale? Esos objetos van a tener estados, van a tener comportamientos y van a tener identidades. Bueno, ¿y qué es eso de los estados? Bueno, pues los estados en la programación orientada a objetos van a ser las variables, ¿vale? Van a ser, pues bueno, pues va a tener, a lo mejor imaginarse, no sé, una bicicleta, ¿no? Pues va a tener un color, va a tener un número de ruedas, va a tener un tipo de freno, va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Después vamos a tener también los comportamientos, ¿vale? Que va a ser una serie de acciones que se realizan y se denominan en la programación orientada a objetos, métodos, perdón, ¿vale? Que es lo que equivale a las funciones de PHP normal y corrientes, ¿vale? Eh, estas acciones, estos métodos, estos comportamientos no es más que lo que el objeto puede hacer en sí, ¿vale? Si seguimos con el ejemplo que hemos mencionado de la bicicleta, pues imaginarse, ¿no? El movimiento o el comportamiento que puede tener la bicicleta, pues puede ser acelerar, puede ser frenar, no sé, puede ser incluso si tiene la pata de cabra, ponerle la pata de cabra, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tiene los frenos gastados, si tiene los frenos en condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Comprobar frenos, por ejemplo, ¿no? Sería un comportamiento que podemos hacer con la bicicleta. Y por último, tenemos que tener en cuenta también el concepto de identidades, ¿vale? Una identidad no es más que el nombre del objeto que lo diferencia de los demás, ¿vale? Pues en este caso, pues el objeto sería bicicleta o bici o como queramos llamarlo, ¿vale? Siguiendo un poquito, ¿vale? Que este tema va a ser este tema de introducción a orientado a objeto va a ser un poquito de teoría para entender esto del paradigma y demás. Bueno, pues mencionaremos una breve introducción como ya digo, de teoría, un poquito de historia, ¿vale? Y esta programación orientada a objetos, este paradigma, fue inventado por dos programadores noruegos, ¿vale? Kristen Nygaard y Ole Johan Dahl, ¿vale? Los años 60, ¿vale? Que crearon un lenguaje que se llamaba Simula 67. ¿Vale? La programación orientada a objetos en realidad tuvo su boom, su auge, a partir de los años 80, gracias al desarrollo de C++, ¿vale? De C++, en el que, bueno, pues se implementó esa orientación a objetos al lenguaje C, que era hasta ese momento el estándar o, digamos, el boom oficial de la programación. Pero ya surgió eso de la programación orientada a objetos en los años 60, como ya digo, gracias a estos dos programadores, y, bueno, pues en los años 80 que se diseñó C++, pues a partir de ahí empezó la gente a darle más importancia a esto de los objetos, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues el lenguaje por excelencia, quizás orientado a objetos, más allá de C++, pues puede ser Java, ¿vale? Y bueno, pues nuestro PHP, nuestro querido PHP, que fue modificado completamente en la versión 5, ¿vale? Para una orientación total de objetos. Antes de la versión 5 tenía pequeñas pinceladas, pero no llegaba a ser una orientación real a objetos. A partir, como ya digo, de la versión 5 se hace una reestructuración, una reedición del código, que es el que se enfoca más que nada, bueno, para poder hacer una orientación a objetos correcta, ¿vale? En la programación a objetos, un objeto puede ser cualquier elemento de nuestra web, ¿vale? O un concepto, ¿vale? Pues puede ser un archivo de nuestra web, una conexión a la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, ¿vale? Para cerrar este capítulo de introducción a la programación orientada a objetos y sobre todo a la teoría, ¿no? Que es siempre lo más pelmazo, si me permitís la expresión coloquial, vamos a mencionar los 4 principios fundamentales que debe de tener, pues, cualquier lenguaje si quiere realmente ser orientado a objetos, ¿vale? Esos 4 principios fundamentales son la encapsulación, la herencia, el polimorfismo y la abstracción, ¿vale? ¿Qué es eso de la encapsulación? ¿Vale? La encapsulación o visibilidad. Bueno, pues para especificar el nivel de acceso, ¿vale? Que vamos a tener a los métodos, a las acciones que hemos mencionado antes y a los atributos, ¿vale? La práctica recomendada es no dejar acceso a los atributos si no es a través de un método, es decir, que nadie pueda poder modificar si mi bicicleta es roja y yo he creado el objeto como rojo, que nadie pueda, digamos, pues cambiarle el color, sino que yo tengo que tener un método, una acción, una función que sea color o cambiar color o pintar bicicleta, ¿vale? Y que a través de ese método sea como se pueda cambiar el color del objeto, bueno, en este caso de la bicicleta,
¿vale? El siguiente principio que hemos mencionado es la herencia, ¿vale? Y eso quiere decir que desde una clase general vamos a poder crear otras subclases, unas clases hijas, ¿vale? Que van a heredar atributos y métodos, acciones, que ya hemos dicho antes, de la clase padre. ¿Vale? Esto facilita muchísimo la reutilización de código. Es decir, si yo ya tengo una clase padre en la que ya tengo decidida, pues, no sé, va a tener, imaginarse, pues, no sé, un objeto que sea una clase padre que sea, pues, vehículo. ¿Vale? Y el vehículo pues va a tener a lo mejor ruedas, va a tener el movimiento, va a tener la aceleración, frenada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora creo como una clase hija, ¿vale? Como herencia de esa clase vehículo, voy a crear una clase hija que va a ser, por ejemplo, un coche o una moto. ¿Vale? Bueno, pues el coche en sí pues va a tener a lo mejor las ruedas, va a tener las acciones de acelerar, de frenar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, no tengo que volver a especificar o volver a desarrollar esos atributos de esas clases hijas, sino que la pueden heredar perfectamente de las clases padre, ¿vale? De la clase general, de la que a fin de cuentas heredan las clases hijas. El siguiente principio es el polimorfismo, ¿vale? Y el polimorfismo no es más que definirlo como que podemos tener varios métodos con el mismo nombre, pero que van a recibir un número distinto de parámetros, ¿vale? Y en función de esos parámetros, pues va a ejecutar uno u otro, ¿vale? Imaginarse, como ya hemos dicho antes, pues en una función, o sea, un método de orientación a objetos no es más que una función en PHP. Simplemente que esa función va a estar dentro de la definición de la clase del objeto y esa función pues va a tener ese nombre, ¿no? Pues se va a llamar método y va a hacer algo sobre el objeto, ¿vale? Es una acción que puede realizar el objeto o que va a cambiar el objeto en sí, ¿vale? Lo va a alterar alguno de sus valores, de sus atributos. Pues el polimorfismo no es más que, bueno, pues que yo voy a tener, yo no puedo tener en PHP en el mismo documento dos funciones que se llamen igual, ¿vale? Y que pase un parámetro y imaginarse, ¿no? Una función que sea decir hola. Y decir hola va a tener en la primera definición un parámetro y en la segunda un segundo parámetro, ¿vale? Nos va a dar un error de ambigüedad. Sin embargo, en la orientación a objetos, pues tenemos ahí el polimorfismo, que es lo que nos va a permitir, bueno, pues tener varios métodos, como ya digo, con el mismo nombre, y en función de los parámetros que yo le pase cuando llame a esa función, a ese método, pues va a hacer una acción o va a hacer la otra. ¿Vale? Y por último, el último principio fundamental de la programación orientada a objetos es la abstracción, ¿vale? La abstracción es que expresa las características esenciales de un objeto, las cuales nos ayudan a diferenciarlo de los demás. Es decir, necesitamos eso, ¿no? Ese nivel de abstracción para poder definir un objeto tan claramente que nos ayude a definir o mejor a diferenciar a ese objeto de todos los demás. Y este objeto es este y no puede ser ninguno de los otros, o cualquier otro no puede ser este objeto, ¿vale? Porque este objeto es este, tal cual. ¿Vale? Es el cuarto principio fundamental en la que se basa la programación orientada a objetos. Ya como yo digo, bueno, pues la encapsulación, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Así que nada, hemos llegado al final de nuestra primera clase, que ha sido una breve introducción, digamos, a esto del universo, del gran universo de la orientación a objetos en PHP. Y nada, os espero en la siguiente clase, donde vamos a ver qué es eso hemos mencionado aquí en esta introducción, pues qué es una clase, etcétera, etcétera, que son los métodos, pero ya en la próxima clase pues vamos a ver qué es eso en profundidad. Lo vamos a teclear, que a fin de cuentas es lo que nos gusta. Vamos a pasar al teclado y a definir las clases, sus atributos, sus métodos, etcétera, etcétera. Así que nada, hasta la próxima, un saludo.